Epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 4 en adelante dice así: Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oremos. Gracias, Señor, por esta tu santa palabra, que hoy es abierta y leída. Y hemos, Señor, de considerarla en este tiempo, que esta predicación pueda ser guiada por tu Santo Espíritu, que tú edifiques la vida de tu pueblo, cada uno de los creyentes, que nos ayudes a crecer en la fe, en conocimiento, en madurez, en santidad, y también, Señor, que llames a los pecadores a la salvación. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por todas tus bondades. Que sea tu nombre glorificado y seas adorado en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Seguimos en el estudio de la epístola de San Pablo a los Colosenses. Y en este segundo capítulo comenzamos meditando en aquellos tesoros que estaban o que están escondidos en Cristo, tesoros de sabiduría y de conocimiento. Hemos de buscarlos en Cristo. Cristo es nuestro tesoro. Pero ahora el apóstol continúa con esta carta con un tema que es bien importante. Quisiera que pensemos en esta pregunta: ¿por qué algunos cristianos permanecen firmes en la fe por mucho tiempo y no son arrastrados por la enseñanza que es equivocada? ¿Por qué algunos cristianos no solamente permanecen firmes, sino que avanzan en su fe, no se quedan estancados? Bueno, el apóstol sabe que hay un problema real, el problema de la inestabilidad espiritual. Y aunque todos somos en alguna manera conscientes de que el crecimiento cristiano no va a ser constante todo el tiempo, muchas veces vamos a tener avances y retrocesos, sin embargo debemos tener una solidez en la base. Como un árbol debemos echar buenas raíces. Como un edificio debemos tener buenos cimientos. Y si hemos de construir, hemos de verificar que los materiales con los que construimos son los apropiados. Cuando hablamos de la vida espiritual, también debemos pensar en nuestro interior. Y no es solo entonces crecer en aquellas cosas o cambiar en aquellas cosas visibles, sino en nuestro interior, en una relación real, genuina con Dios. Muchas personas pueden venir a la iglesia, pueden tener una religiosidad externa, hasta pueden tener ciertos hábitos o prácticas que se consideran piadosas, pero no tienen una relación sincera y genuina con Dios. Entonces el apóstol Pablo es consciente de las luchas y dificultades que puede haber en la vida cristiana. Y pensando en estos hermanos de Colosas, a los cuales él no conoce, la mayoría de ellos, porque como hemos dicho, posiblemente él no estuvo allí en persona, pero él anhela edificarles y ser para ellos de bendición. Y por eso es que le está escribiendo esta carta, y por eso es que él lucha, como lo dice en el versículo 1 del capítulo 2, con padecimientos por causa del Evangelio.
Entonces el apóstol les dice en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo es consciente de que allí en ese grupo podía haber influencia de falsos maestros. Quizás había falsos maestros entre ellos o había falsos maestros cercanos. Recordemos que estaban en un territorio griego, en una ciudad que era altamente influenciada por la filosofía gnóstica, por esa búsqueda de la sabiduría como tenían los griegos, un montón de prácticas paganas, y a veces había predicadores que podían decirse seguidores de Cristo o que hablaban de la palabra de Dios, pero mezclar estas enseñanzas. Entonces aquí está el peligro de estas palabras persuasivas, o como dice alguno de los comentaristas, palabras seductoras, una enseñanza sutil, palabras ingeniosas, argumentos fluidos que procuraban calar la base del razonamiento, el entendimiento de estas personas y socavaban la fe o la doctrina del Evangelio de la salvación. Vean, había sofistas, había retóricos griegos. Muchos de ellos llevaban el disfraz de sabiduría y de humildad y podían afectar a la iglesia del Señor. Ahora, este tema de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros es algo que Pablo quiere tratar. Y uno podría decir, bueno, después de decir esta frase, no quiero que nadie os engañe con palabras persuasivas, va a decir cuáles son esas enseñanzas o esas herejías para que ellos estén sumamente claros de lo que tienen que rechazar. Sin embargo, antes de meterse de manera explícita en ese tema, el apóstol Pablo tiene palabras de elogio para los hermanos y tiene palabras de desafío en su crecimiento espiritual. Entonces, estos son los dos grandes temas del sermón. Por un lado, los elogios, aquello que habían logrado, que es digno de elogio, de reconocimiento. Y por el otro lado, los desafíos que reciben los colosenses. Vamos a comenzar entonces con esta exposición. Noten que el apóstol dice en el versículo 5, aunque ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Esto requiere una explicación y una aclaración. No debemos pensar que el apóstol hacía un viaje como saliendo de su cuerpo para estar allí en la iglesia de Colosas y observar de ese modo. Debemos entenderlo más bien como un apoyo en el sentido espiritual a la distancia. El apóstol le está diciendo que está en una misma sintonía espiritual que ellos. Como dice el comentarista bíblico Albert Barnes, es equivalente a lo que queremos decir cuando decimos a alguien, mi corazón está contigo. Entonces, Pablo usa esta expresión no solamente en esta carta, también la utiliza con los hermanos de la iglesia en Corinto. En ese caso era un caso de disciplina, algo muy serio. Él les dice allí que estaba reunidos con ellos, ¿verdad? En su espíritu para que esa persona sea excomulgada, o sea, sea retirada del cuerpo de la iglesia porque había un pecado inmoral serio. Pero aquí su espíritu está con ellos más bien para dar testimonio de cosas dignas de elogio. Pablo sabía por Epafras cómo estaba la situación de la iglesia, cuál era su vida espiritual. Entonces, Pablo elogia a la iglesia con el propósito de que también ellos reciban el ánimo en la fe. Cuando seguramente a usted le ha pasado que usted quizás está haciendo esfuerzo en un montón de cosas
Y quizás cuando usted está necesitado como de una palabra de ánimo y quiere como, entonces, por medio de verdad de ese esfuerzo, decir, bueno, lo estoy logrando, quizás viene alguna crítica que lo destruye. Porque usted está diciendo, tanto me estoy esforzando y no se ve ese esfuerzo que hago, pero sí se ve las cosas negativas. De ahí es que cuando alguien va a corregir a otro o va a marcar las cosas negativas, dicen que es importante detenerse y considerar si hay cosas buenas, dignas de elogio, para que eso sea recibido con la actitud correcta. Entonces, el apóstol tiene cosas para exhortarles. Hay advertencias, como leímos sobre los falsos maestros, pero comienza diciendo que él, en su espíritu, está con ellos, los acompaña y está viendo estas razones para elogiarlos. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces son dos elogios. En primer lugar, el buen orden que había en esa iglesia. En segundo lugar, la firmeza de la fe en Cristo. Vean, el buen orden es un motivo de elogio en la iglesia de Dios. Por lo tanto, entendemos claramente que una iglesia del Señor debe ser una iglesia ordenada. ¿Y qué entendemos por una iglesia que se conduce con orden? Una iglesia que es ordenada en su liderazgo bíblico. Por eso nos enseña la palabra que debe haber ancianos, que debe haber diáconos, de que ellos deben ser aprobados de acuerdo a los requisitos bíblicos, que la iglesia debe evaluarlos y aprobarlos, que ellos deben velar por tener esos requisitos bíblicos. Una iglesia que tiene un buen orden en su culto ha de manifestarlo por medio de una adoración reverente. Muchas personas van a iglesias donde hay un gran ruido, todos están hablando al mismo tiempo y nadie comprende exactamente qué es lo que se está diciendo, quién está llevando adelante ese culto. Hay iglesias donde sabemos que por doctrinas y enseñanzas equivocadas hay manifestaciones extrañas, ¿verdad? Se caen al piso, se revuelven como si estuvieran endemoniados. Tristemente algunos confunden eso como el obrar del Espíritu. Eso no son lugares de orden. Eso no son lugares donde hay claridad en el mensaje que se transmite. De hecho, la Escritura advierte acerca de los problemas del desorden en una iglesia local cuando vemos en la epístola a los Corintios. Esa iglesia manifestaba desorden en su culto, desorden en las ordenanzas. Se apuraban a tomar la cena del Señor. Participaban de la cena del Señor personas que no estaban andando como es digno del Evangelio. Había desorden porque había divisiones, había grupos, unos con unos maestros, otros con otros. Otros decían ser más espirituales y decían no ser de ninguno más que de Cristo. Entonces puede haber desórdenes también en la membresía de una iglesia. Hay iglesias que ni siquiera tienen membresía, pero hay iglesias que dicen o entienden a la luz de la palabra de Dios que si ha de haber un liderazgo bíblico elegido por la iglesia conforme a los requisitos determinados por Dios, esos miembros tienen que tener un compromiso consciente, voluntario y claro para con sus hermanos, porque es parte del orden. O sea, si no hubiera una membresía establecida, esto lo hemos hablado muchas veces aquí, pero creo que siempre es importante recordarlo. Si no hubiera una membresía establecida, ¿cómo sabe el pastor por quién ha de velar y a quién ha de supervisar? ¿Quiénes serían los hermanos que elegirían a sus pastores o a sus diáconos? Entonces, hay una necesidad de claridad en aquellos que tienen el compromiso en la iglesia local. Puede haber personas que son visitantes, puede haber personas que vienen para oír el mensaje de la palabra y no quieren dar ningún paso más allá. ¿Sería correcto que una iglesia, por ejemplo, discipline a alguien que nunca tomó un compromiso de ser un miembro? Muchas personas dirían, eso es inapropiado.
Tiene que haber un compromiso voluntario para que todos los principios que tenemos en la Escritura, entre el manejo que hay en una iglesia, el servicio, el ejercicio de los dones, las funciones, puedan llevarse adelante de acuerdo a este entendimiento de ser miembros. Por eso la Escritura nos pone la figura de un cuerpo. Los miembros están unidos. Entonces, son palabras de ánimo para muchos de ustedes que están avanzando en este proceso. Ustedes saben que vienen a esta iglesia y no son miembros simplemente porque dicen quiero ser miembro. Hay un proceso. Tienen que conocer lo que la iglesia cree. Tienen que dar testimonio de su conversión. Tienen que avanzar en ese entendimiento para confirmar que esta es la iglesia donde ustedes quieren estar y también para que la iglesia vea y diga, estos son verdaderos creyentes que quieren unirse a este grupo de hermanos. Por eso entonces estas cosas son necesarias repetir una y otra vez, porque hablamos de orden. Hablamos de hacer las cosas como Dios las quiere. Hablamos de compromiso. Hablamos de que somos conscientes de que tenemos una necesidad espiritual de formar parte de una iglesia local, porque la iglesia local no es un capricho humano. Dios así lo ha determinado. Esta carta a la iglesia en Colosas se refiere a un grupo en particular. No es que puede haber cristianos por allí sueltos y desparramados por todo el mundo y cada uno dice, yo con mi Dios, mi Biblia, sí qué bonito encontrarse con hermanos, pero ¿cuál es su iglesia? No tengo. ¿Quién es su pastor? No tengo. ¿Dónde usted va a ejercer sus dones? ¿Cómo va a poder crecer en la fe? ¿Dónde recibe supervisión, exhortación, ánimo? Bueno, hoy en día, tristemente, cada vez más personas dependen más de YouTube que de una iglesia local. Pero ese no es el plan de Dios. Usted puede escuchar los mejores sermones en YouTube. Muchas personas podrían escuchar mejores sermones que los que escuchan en su iglesia local. Pero aquellos hermanos que son fieles a Dios en la iglesia local y disponen su corazón para lo que Dios tiene en su iglesia local, ellos son los que están dando pasos firmes en la fe. Son palabras de elogio. Esa iglesia se maneja con un buen orden. Esos hermanos en Colosas tienen un culto ordenado, un liderazgo ordenado, una membresía ordenada. Si ha de recomendar una iglesia donde ir, vaya a Colosas. Ahí va a crecer espiritualmente. Si hay personas que están en iglesias donde no hay orden, su problema es que no es un buen lugar para crecer. No es un buen lugar para avanzar en la fe. Sí puede tener quizás mucha teología, o puede tener un montón de actividades, o puede haber cosas superficiales, pero el orden es algo requerido por Dios para la iglesia local. En segundo lugar, el apóstol Pablo elogia la firmeza de la fe en Cristo. Este es el fundamento sólido, como lo expresa así la palabra en el original. Si bien el orden tiene que ver con aquello visible y externo, la fe es algo interno. Ellos son firmes en la fe en Cristo. Este es el fundamento de la salvación. Si sacamos esta doctrina, el evangelio va a ser distorsionado. Nosotros somos los de las 5 solas, ¿verdad? Y una de esas solas de la Reforma Protestante, solo Cristo. Solo Cristo salva, nadie más. Y la otra sola es solo por la fe. Solo por la fe en Él somos justificados. Entonces usted debe preguntarse, ¿está su fe únicamente puesta en Cristo para su salvación? Si usted cree que usted puede hacer algo para su salvación, entonces usted está confiando en sus obras. Si usted cree que nacer de nuevo depende de usted, entonces está confiando
en sus obras. La salvación es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Y la fe es el medio por el cual esta gracia es recibida. Y esta fe es también un don de Dios, y el hombre necesita usar de ese medio, usar de ese don para acercarse a Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El pecador debe buscar a Dios, pero en su condición natural no puede, no lo hace. No hay nadie que busque a Dios, dice el apóstol Pablo. Pero Dios concede que algunos le busquen por su gracia, y estos que le buscan por medio de la fe y hallan a Cristo, hallan también la salvación y la esperanza que hay en Él. Cuando hay fe verdadera, hay también seguridad de salvación. He confiado en Cristo, 100% en la obra que Él ha hecho, entonces puedo descansar de que Él me ha salvado, de que tengo vida eterna. Si un día crees en Jesús y al otro día piensas que hay otro medio para llegar a Dios, entonces no tienes una fe genuina. Y esto es lo que le pasa a muchos. Tienen esta fe intermitente. Dicen, sí, qué bonito, Jesús lo que hizo, sí, yo creo en Él. Pero después dice, sí, yo tengo que cambiar para poder lograr que Dios me ame y Dios me acepte. Y entonces está pensando en que tiene que hacer esfuerzos para ganar la salvación. Por un momento tiene confianza en Cristo, por otro momento son sus esfuerzos. Y entonces no tiene una fe genuina. La fe verdadera está establecida en Dios como una convicción permanente que se transforma en una relación con Dios real y en un estilo de vida. Notemos que la fe no es un acto de un momento. El versículo más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Muchos citan ese versículo mal. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea, dicen, crea. No se pierda, mas tenga vida. Para que todo aquel que en Él cree. Porque la fe es algo que permanece. No es creí en el pasado y ya no creo hoy, pero ya Dios me dio la salvación. No, yo creí y creo y creeré. La fe permanece, la fe genuina permanece. Por eso cuando hablamos de apóstatas, son aquellos que dijeron que tenían fe, que dijeron seguir al Señor, pero después renunciaron a la fe. Entonces esa no fue una fe verdadera, sino una fe temporal. ¿Está usted entre aquellos que puede decir, mi fe está firme en Cristo, como lo era la fe de los hermanos de Colosas? Esta es una también de las bendiciones que tiene una iglesia local cuya doctrina está claramente explícita, establecida. Nosotros tenemos como iglesia la bendición de tener una confesión de fe, de que está explícito, claramente detallado qué es lo que creemos específicamente en cuanto a las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Entonces, creemos que recibimos la salvación por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Puede usted sumarse a aquellos que como iglesia local tenemos esta confianza y esta convicción de que somos salvos por la fe en Cristo sin depender en absoluto en ninguna de nuestras obras? Sin embargo, esa fe genuina también transforma nuestra vida y nos hace seguir al Señor tal como Él lo manda. Bueno, esos son los elogios que tiene el apóstol Pablo para la iglesia en Colosas. El buen orden,
y la firmeza en la fe. ¿Son estos elogios para tu vida? ¿Lo podemos pensar como iglesia? Lo podemos pensar también para nuestra vida personal. ¿Es nuestra vida caracterizada por el orden o por el desorden? ¿O por cosas que tienen que ser ordenadas? Para eso está la iglesia, para ser edificados en la fe, para que las cosas que están desordenadas se ordenen, porque si Dios es un Dios de orden, si Él nos da su palabra, Él quiere que crezcamos en ese conocimiento, pero no solo intelectual, sino en la práctica en nuestra vida. Y el testimonio de muchos aquí es que cuando Dios les salvó, muchas cosas en su vida empezaron a ordenarse. Las prioridades cambiaron. Antes de Cristo quizás había cosas que ocupaban un lugar muy grande, pero después de conocer a Cristo se dio cuenta que eso era quizás una vanidad. ¿Cuántos al venir a Cristo vinieron a Cristo y tenían quizás una pasión que los desbordaba? No sé, era el deporte, el fútbol o alguna cosa, y no necesariamente que es algo malo, pero era para algunos casi que un Dios. La música, las películas. Y de repente al venir a la fe se dan cuenta de que había algo que estaba allí desordenado y Dios trae orden a su vida. Algunos vivían para el trabajo, para sus metas materiales, pero ya hay una escala nueva de valores, ya hay una comprensión diferente, una visión espiritual y entonces hay orden. Bueno, el Señor nos ayude a ver nuestra propia vida y a trabajar por ese orden, porque es digno de elogio. Pero vean que también el apóstol deja 3 desafíos, como si les dijera a los hermanos, vean, los elogio por esto, pero no se queden ahí. No digan, qué bueno, ya lo logramos, estamos ordenados y estamos firmes en la fe. Ya está, esta iglesia es perfecta. No, no hay iglesia perfecta. Hay que seguir avanzando. Necesitan seguir avanzando, porque la vida cristiana se debe vivir por fe. No solo se cree para tener la salvación, sino que se vive por fe. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo le recibiste? Por fe. ¿Cómo debes andar en Él? Andar por fe. El creyente se salva por fe y vive por fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 se repite la idea, dice, y de que ninguno se justifica para con Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dice, por fe andamos, no por vista. Entonces es la confianza en lo que Dios ha dicho, el mensaje que llegó a nuestros oídos de la salvación en Jesucristo, pero también todas las doctrinas que tienen que ver con aquellas cosas que no vemos, pero creemos por fe. Entendemos que esas promesas de Dios son reales y que todos los mandamientos de Dios para nuestra vida afectan nuestra vida, nuestro diario vivir y nuestro futuro. Vivir por fe implica obedecer lo que Dios nos ha mandado, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Por ejemplo, padres que tienen niños y trabajan en formarles, en predicarles el Evangelio, en aplicar los principios bíblicos. Quizás usted no vea resultados inmediatos, pero usted lo hace con fe, confiando que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Creer en las promesas de Dios por encima de las circunstancias. Mucha gente va a actuar en base a circunstancias y a emociones, pero el actuar por fe va más allá de la circunstancia. Quizás usted está enfrentando pruebas o adversidad o circunstancias difíciles, pero usted sabe que aquellos que se aferran al Señor, confían en Él, que oran, que el Señor no los desampara. Entonces, no es una imitación externa andar por fe, sino una vida en Cristo.
considerando que Dios, que nos da su palabra, nos provee no solamente con su palabra el conocimiento, sino también toda la ayuda necesaria. Estoy en Cristo y ando en Cristo cuando escucho las enseñanzas que son acorde a la palabra de Dios y no las rechazo. Digamos, venimos a la iglesia y escuchamos un sermón. Y puede ser que algo de eso el Espíritu Santo de Dios lo muestra a su conciencia. Si usted elige andar por fe y no por vista, usted tomará eso y no lo rechazará porque es palabra de Dios para su alma. Estoy en Cristo y ando en Él cuando vienen las tentaciones, las seducciones de este mundo, los engaños del enemigo. Si usted está en Cristo y anda en Él, rechaza esos ataques porque usted anda por fe. Estoy en Cristo y ando en Él cuando enfrentamos las pruebas, la adversidad, el rechazo quizás de personas. Así como Cristo vivió en este mundo, yo estoy en Cristo y ando en Él. No me muevo por vista, sino que me muevo por la fe. Es decir, en obediencia a su palabra, sabiendo que lo que Dios dice es verdad. No desconfío en Él. Me aferro a Cristo hasta las últimas consecuencias, sabiendo de que Dios es soberano y que está al control absoluto. Algo que caracteriza una fe muy frágil es que las circunstancias lo hacen claudicar. Viene la prueba y entonces ya desconfía de Dios, se queja, murmura. Vienen las tentaciones, entonces ya piensa que Dios no le va a dar lo mejor, entonces es mejor buscarlo en el pecado. Pero pensemos por un momento en los héroes de la fe. Nosotros pasamos en la lectura en el libro de Hebreos unos capítulos antes, y ahí tenemos héroes de la fe como los conocemos. Vean si estas personas son héroes de la fe, cómo ellos lo pusieron en práctica. Abel adoró conforme a la voluntad de Dios con un corazón recto. Es decir, vino con su ofrenda a Dios, una ofrenda que agradaba a Dios. Enoc caminó en comunión con Dios. Eso es andar por fe. Noé obedeció a la palabra de Dios de construir el arca. Lo hizo por fe. Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra y a seguir sin saber a dónde iba. Lo hizo por fe. Sara creyó en el poder de Dios en su vida para engendrar. Moisés renunció a los deleites del mundo para seguir a Cristo. Rahab tomó riesgos recibiendo a los espías, confiando en Dios. Y tantos otros que son mencionados en esos capítulos, dispuestos a luchar, a perseverar, incluso a sufrir por causa de la fe. Entonces, no es que los hermanos de Colosas lo habían logrado y que ya debían estar despreocupados. Ellos sí tenían elogios, pero continúa el andar por fe. No es solo que usted sepa que el Señor le salvó, hay un camino que transitar hasta que estemos en la gloria. Por eso les dice el apóstol, anden en Cristo por la fe. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Usted debe andar en Cristo por la fe. Y debe preguntarse, ¿es mi andar en Cristo por la fe? ¿Estoy realmente manifestando un andar en fe o un andar en la carne o un andar por vista? Y si su andar ha de ser en la fe, aquí viene el segundo desafío. Versículo 7. Arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe. Si tengo que usar una palabra para condensar esta parte del versículo, diría afirmados en la fe. Afirmados como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dice Santiago,
que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Asegúrese de tener sus raíces en el agua viva de Cristo y de la palabra de Dios. El Salmo 92:13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Asegúrese usted de que está plantado en la casa de Jehová, en la iglesia del Señor. Efesios dice: arraigados y cimentados. Noten cómo estos conceptos nos hacen pensar en una fe firme, en un fundamento puesto en Cristo. En la epístola a los Corintios habla de que Pablo puso el fundamento de la doctrina, que es Cristo, pero ellos edificaban o sobreedificaban, que es la palabra que tenemos en este texto, y ahí lo que debemos considerar es cómo sobreedificamos. Depende de los materiales que usted use, es cuánto va a durar la construcción. Si usted utiliza materiales duraderos, usted está edificando su vida de una manera duradera. Pero si usted usa materiales que cuando venga el fuego se van a quemar, entonces debe ser consciente de que va al fracaso. Pablo les dice: no solamente asegúrense de tener el fundamento correcto, sino que a medida que edifican, se van fortaleciendo en su fe. Y podemos preguntarnos cómo: escuchando la palabra, buscando conocer la voluntad de Dios, orando, buscando la santificación en nuestra vida, poniendo en práctica el servicio como un ejercicio de la fe. Y esta es la idea cuando dice aquí: confirmados en la fe, establecidos en la fe. Ellos habían sido enseñados por Epafras. Epafras había sido un ministro que había transmitido lo que había aprendido de Pablo, y esta iglesia estaba dando buenos pasos, pero todavía había mucho para hacer. Debían echar raíces profundas para estar aferrados y nutridos como un árbol que tiene sus raíces cerca de la fuente de las aguas. Como edificio debían edificarse, desarrollarse, que su fe madure. Evidentemente tenía que ser probada, tenía que venir el fuego de la prueba. Y hacia adentro, en una convicción firme, estable, de un entendimiento claro de la doctrina y de la vida espiritual. Y noten cómo termina. Y este es otro desafío, el tercero: abundando en acciones de gracias. Es decir, que ellos debían ser agradecidos. Los dos elogios son entonces que ellos tenían buen orden y que tenían firmeza de la fe en Cristo, pero los tres desafíos son que deben andar por la fe, que deben estar afirmados y que deben estar agradecidos. El tema de la gratitud es algo bastante recurrente en el apóstol Pablo, pero específicamente en esta carta. Esta es la tercera vez que Pablo menciona la gratitud, pero en las dos primeras lo dice de sí mismo. Él estaba agradecido con Dios por los hermanos. Él daba gracias a Dios. O sea que Pablo da el ejemplo primero y ahora les dice: ustedes también tienen que abundar en acciones de gracia. La idea es que la copa rebalse de gratitud, que sea notorio que ustedes son personas agradecidas. Hermanos, ¿cuánto tenemos que dar gracias a Dios? Cuán bueno y misericordioso es el Señor con nosotros. Si practicamos la gratitud, vamos a ser libres del descontento. Y no me refiero solo a que demos gracias a la hora de comer, y sí debemos hacerlo. Es una buena práctica, ser agradecidos. Pero practicar la gratitud implica mucho más,
Por ejemplo, cuando estamos aquí congregados, nuestros cánticos que brotan del corazón, esa es una manera de practicar la gratitud. Cuando hay oraciones públicas, oraciones privadas, es una manera de expresar gratitud a Dios. Cuando usted interactúa con hermanos, usted puede pensar cuáles son las bendiciones que ha recibido de Dios para dar testimonio de eso. Y es una manera de dar gracias a Dios, pero también de alabarle por ese testimonio de lo que Dios ha hecho en usted. Por medio de las ofrendas y ayudas materiales al suplir a los necesitados, es una manera de practicar la gratitud. Por la hospitalidad, mostramos la gratitud que tenemos en que Dios nos ha recibido. Por medio del servicio voluntario, ya sea porque nos comprometemos a hacer algo en la iglesia local o porque nos disponemos para hacer algo como testimonio fuera de la iglesia local. Hablábamos allí de que pueden llevar algunos tratados y tenerlos ahí en la bolsa, en el carro. Y es una muestra de gratitud a Dios de que hemos recibido la salvación y que la queremos compartir con otros. En esta misma carta en Colosenses dice más adelante, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vea, ¿a usted hay algo que le cuesta hacer en el día a día? Digamos, quizás a un niño le puede costar estudiar, ¿verdad? Entonces, si viene el padre y la madre y le dice, vean, vamos a orar antes y vamos a dar gracias a Dios porque Dios te dio la posibilidad de estudiar y de aprender y también te dio libros y también te da salud. Usted ora en ese momento y practica la gratitud y eso hace que la actitud cambie. Quizás hay algo con lo que usted que le cuesta, algo con lo que lucha. Practique, hermano, allí la gratitud y experimentará cómo la gratitud hace cambiar la actitud hacia las cosas que debemos hacer. Finalizo entonces con esta conclusión. La vida cristiana, como este texto la enseña, puede ser comparada con una edificación. Y las edificaciones deben tener fundamentos sólidos y materiales resistentes. En esta semana vimos la triste noticia de todos los edificios que cayeron en Venezuela por causa del terremoto. La mayoría de ellos quizás no estaban preparados en sus materiales o en su diseño para soportar semejante movimiento. Pero muchos sí resistieron. Los fundamentos de ellos eran los apropiados y la calidad de los materiales de la construcción quedó demostrada al ver que no tuvieron mayor afectación. Eso es de gran reflexión para nuestra vida, porque cuando vemos un pasaje como este, donde nos elogia si es que procedemos con orden y es que estamos firmes en la fe, pero también nos desafía y dice, hay que crecer, hay que ir para arriba, en conocimiento y en práctica. Y usted es consciente de que debe edificar, que esta edificación se hace día con día. Usted va poniendo ladrillos. Lo que pasa es que depende qué ladrillos pone, cómo los pone. ¿Está realmente usando los materiales correctos? ¿Está fortaleciéndose en Cristo? Porque si su vida es edificada y luego viene el socavón y usted no atendió a lo que Dios dice en su palabra, tristemente esa construcción no va a permanecer. ¿Puedes recibir elogios hoy de tu fe? ¿Puedes ver hoy buen orden en tu vida? Si no lo ves, esta es también una exhortación para ti, porque hay hermanos que recibieron el elogio, los de Colosas, pero si Dios no lo puede decir de tu vida, es un llamado de atención. Hay cosas que ordenar, hazlo. No espere más. Si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis los corazones.
Y si aún no tienes una relación genuina con Cristo, seguro que hay mucho que ordenar en tu vida. Entrégale el desastre a Cristo y Él se encargará de poner todo en orden. Llega a la cruz de Cristo con arrepentimiento y con fe y recibe estos desafíos apostólicos para crecer, para afirmarte, para echar raíces, para poner en práctica la gratitud, porque esta es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Oremos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por tu santa palabra, por este mensaje que fue enviado a la iglesia en Colosas, pero es también usado por tu Santo Espíritu para nosotros. Tú, Señor, nos exhortas, animas, confrontas. Oh, que no menospreciemos hoy tu voz, que podamos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, considerar nuestra propia condición y situación. Y nos lleve, Señor, al arrepentimiento y los cambios necesarios. Qué bueno que haya elogios de nuestro andar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, no para nuestra gloria, sino para tu gloria. Que como iglesia podamos ser una iglesia ordenada y firme en la fe. Pueda ser notorio que queremos honrarte, que como personas, como individuos, como discípulos de Cristo, podamos ser afirmados y agradecidos y demos testimonio de que te amamos.